experiencia a fin de que posteriormente puedan de pronto consultarla a través del canal de YouTube de Bienestar de la Universidad. Bueno, quiero primero preguntarles cómo están, de qué zona nos están acompañando, en dónde se encuentran. Pueden abrir su micrófono o pueden escribir a través del chat. Gracias, Ludy, de la zona sur. Bienvenida. Alejandro, buenas tardes. María, buenas tardes. Buenas tardes, Mayra, desde Bogotá. Karen, buena tarde. También desde Bogotá. Juliana, desde la zona centro-oriente. Bienvenida. Desde Chía, bienvenida. Puerto Colombia, Bogotá, Centro Boyacá. Bueno. Me alegra mucho saber que nos están acompañando de las diferentes zonas del país. Y como ustedes saben, esta experiencia es basada en el manejo de conflictos. Y hoy venimos a hablar de este tema muy importante porque es algo que nos rodea constantemente, ¿cierto? Hace parte también de lo que nosotros hemos venido trabajando desde Bienestar ya en otras experiencias también que tiene que ver con la inteligencia emocional, tiene que ver con también un poquito de lo que es nuestra salud mental y naturalmente que los conflictos llevan una parte importante dentro de lo que es el cuidado de nuestra salud mental. Entonces, desde allí, que se vuelva tan, pero tan importante que nosotros podamos aprender a llevarlos, a manejarlos, tengamos las herramientas adecuadas para poder tomar las decisiones correctas en el momento correcto. Quiero que me confirmen si me están escuchando bien. Y si a continuación pueden Sí, ver señora. mi Sí, pantalla. señora. Ok, muchas gracias. Les voy a compartir pantalla, entonces porfa me confirman cuando ustedes puedan ver la pantalla. Ya. Ya, ok, ya les voy a compartir el nuevo presentación. Bueno, para poder empezar a abordar este tema, quisiera que me contaran, voy a quitar por acá un poquito mi cámara, caramba. Espérenme que la pantalla está doble y nos muestra la presentación como es. Bueno, ahora sí. Para iniciar, quiero que me cuenten específicamente para ustedes qué es un conflicto. ¿Qué entendemos nosotros por conflicto? Cuando no se comprende en la casa, o sea, cuando, digamos, uno trata de dialogarlo, pero a la vez eso se basa, digamos, como en un problema y se va armando y se va armando hasta que eso se Ok, lleva a cabo a o sea, a un conflicto ya entre, puede ser entre hermano y hermana, o entre familia y otra familia. ok, Eh, gracias. Por Buenas acá, tardes. buenas Aquí. tardes. Adelante, tranquila. Bueno, un conflicto también es cuando dos personas no se ponen de acuerdo en una idea específica. Ok, sí. Voy a leer por acá un poquito lo que nos están escribiendo en el chat. María nos dice, diferencias que llevan a discusiones. Karen escribe, discrepancia en opiniones. Julián dice, una situación molesta. Juliana, cuando hay malos entendidos. Bueno, Paula, buenas tardes. Bueno, ¿qué pasa con los conflictos? Si bien es cierto, y ahí ahorita lo leía en el chat,
Puede ser una situación molesta, pero no siempre una situación molesta es un conflicto. Sin embargo, sí debemos analizar varias cosas. Digamos que teóricamente, pues ya ustedes lo han resumido en sus opiniones y en lo que nos han escrito, ¿cierto? Acá, bueno, acá dice se genera un conflicto cuando las partes defienden sus intereses personales y es un desacuerdo entre personas. Ok, entonces ahí está el resumen, ¿sí? En lo que ustedes han escrito y en lo que acabamos de leer, nos acaban de compartir. Es una situación, y ojo, en la que dos o más personas, porque a veces, digamos que claro, cada uno lo habla desde su experiencia y probablemente solo ha tenido conflictos con su pareja, con su mamá, con su papá, con su hermano, con su hermana, pero también existen conflictos donde hay varios actores, ¿sí? Efectivamente tiene que ver con los intereses, pero no solamente con los intereses, sino también puede ser con las ideologías, ¿cierto? También puede ser con los diferentes puntos de vista que podamos tener frente a algo. Pero para que realmente sea un conflicto, ojo, fíjense que acá nos dice en la diapositiva que es con el objetivo de dañar o eliminar a la parte que no está de acuerdo. ¿Para qué? Para yo poder obtener, digamos, o tener de alguna manera la razón sobre eso que se está generando. A ver, por acá Elizabeth me dice que no tiene audio. ¿Los demás escuchan? Así, Juliana dice que sí. Perfecto. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a mirar acá un videito corto del cual vamos a empezar como a dilucidar un poco o aclarar un poco más el tema de los conflictos. Les voy a pedir que estén muy atentos al video. Qué pena con ustedes. Acá creo que se nos devolvió el videito.
Bueno, hasta ahí entonces, ustedes se dieron cuenta en ese corto video que nos estaban mostrando dos tipos de situaciones distintas, ¿cierto? Que aunque en su objetivo principal nosotros veíamos que los cuatro querían lo mismo, ¿cierto? Que era cruzar hacia el otro lado del puente, también lo afrontaron de manera distinta. Y entonces les pregunto, ¿en cuál hubo conflicto? En la primera, bueno, donde estaban los ositos. Ok, los animales grandes, ¿cierto? ¿Y por qué se generó? Porque ninguno quería ceder el paso. Ok, ninguno quería ceder el paso. ¿Qué más Porque, pudieron observar ahí? porque, digamos, a la hora de cruzar, digamos, el primero se dio cuenta que obviamente ella iba a pasar. Y él igualmente también se, digamos, se lanzó a pasar también. Ok. Por acá nos escribe María en el chat, porque ninguno cedió. Tenían mala actitud. ¿Qué más notaron ustedes en ese primer caso del oso? Y ese era como un reno, ¿cierto? El otro animalito grande. ¿Qué más notamos ahí? Buenas tardes. ¿Me escucha? Buenas tardes, sí. Pues mira, yo noté que, o sea, que ninguna parte se dio, pero de parte de eso, como que no un diálogo, sino como que todos querían como su, y, o sea, no quieren llegar a un acuerdo, sino que como que cada parte quería lo suyo y no más, entre pocas palabras. Ok, perfecto. ¿Qué características podríamos definir en esos dos animales, en el oso y en el reno, que eran los grandes de la primera situación de la cual estábamos hablando? Ya por acá escribieron entonces que tenían mala actitud. ¿Qué otra característica? Agresividad. Ok, agresividad. La violencia Ok, hacia los por acá. animales pequeños. Perfecto, por acá nos escriben dominantes, fuertes. Bueno, ¿por qué es importante identificar entonces todas estas características? Ojo, y las estamos acá identificando a través de ese video, porque a veces nosotros mismos no logramos identificar en nosotros, ¿cierto? Esas características buenas o malas que nos abarcan en diferentes situaciones que se nos presentan. ¿Qué es importante primero para el manejo de conflictos? Sobre todo porque esto debemos situarlo en nosotros, ¿cierto? Esta experiencia va con el objetivo particular de que analicemos y reflexionemos nuestros comportamientos frente a las diferentes situaciones que se nos presentan a diario en nuestra vida y cómo podemos abordarlas. Si estamos entonces identificando en estos animalitos ciertas características, quiero que hagamos un ejercicio de introspección los que estamos acá. Pensemos en algún conflicto, puede ser el último que se nos haya presentado. En ese momento, traten de recordar qué características ustedes logran identificar que tuvieron en ese momento. Así como lo hemos hecho con los animalitos que estamos diciendo que se veían violentos, que no querían ceder, que eran dominantes, que fueron agresivos con los demás. Cada uno haga el ejercicio donde está. Pensémoslo internamente. De repente, incluso, sería importante si de pronto tienen a la mano lápiz y papel o si quieren en su dispositivo móvil, pueden hacerlo, podemos escribirlo, porque
Este ejercicio de introspección nos va a servir para poder analizar las herramientas y las formas en que nosotros podemos de alguna manera afrontar los conflictos que se nos generan a diario. Entonces, por acá nos dice María, poca asertividad en el momento de expresar las ideas. Ok. Yo les cuento algo, por ejemplo, personalmente, dependiendo en dónde tenga el conflicto, y esto es lo que estamos viendo en la diapositiva y lo vamos a hablar ahorita, porque los conflictos se dan dependiendo del contexto en el que yo me encuentre. Y ya en la conceptualización que hicimos de conflicto, decíamos que podían ser individuales, que podían ser grupales, que podemos tener conflictos en diferentes lugares. A veces, por ejemplo, dependiendo del contexto, uno también reacciona distinto. Entonces, mis características pueden cambiar dependiendo de ese contexto. Por acá dice, no hay una comprensión moral, fui terca, no me escuché. Bueno, ahora que leo lo que nos escribe Ligia en el chat. Resulta que a veces nos pasa, o no, más bien, nos pasa casi que a todos, me atrevería yo a decirlo, y a quien no le pase, por favor, de una, abre su micrófono o nos escribe a través del chat. Nos dejamos llevar por la emoción, ¿cierto? Dependiendo de qué se esté dando o por qué se esté dando el conflicto en el que yo me encuentro, a veces hay emociones de tristeza, a veces hay emociones de rabia, de dolor, hay emociones incluso de alegría, y uno diría, venga, y en un conflicto de alegría, claro, en un conflicto de alegría, porque por ejemplo, puede ser que yo me esté alegrando porque al otro no se le está dando lo que él espera, ¿cierto? Bueno, por acá, Absalón nos está preguntando que acabó de entrar. Bueno, Absalón, te contamos, estamos en la experiencia donde hablamos del manejo de los conflictos. Iniciamos pues con la conceptualización de qué era un conflicto, de cuáles eran las características del conflicto, y ya vimos un pequeño videíto donde se presentaban dos situaciones con la misma particularidad, y era que unos animalitos querían cruzar el puente, pero los dos primeros animalitos fueron groseros, agresivos, entonces identificamos esas características. Y yo les pedí a quienes estamos acá conectados que hiciéramos una introspección de qué características tuvimos la última vez que tuvimos un conflicto. De eso estamos hablando. Entonces, siguiendo con esto, si yo logro identificar esas características que se me dan o que se me presentan al momento de tener un conflicto, pues entonces de ahí también que yo pueda de alguna manera ir tratando de generar o de poder llevar ese control emocional al punto en el que debería estar. No se trata de no sentir las emociones, no se trata de no vivirlas, ¿cierto? Porque a veces nos dicen, no llores, tranquilo, todo va a estar bien. No, no se trata de eso. Yo puedo vivir las emociones como vengan, con el llanto, ¿cierto? Con el dolor físico, con todo lo que la emoción pueda traer. Sin embargo, sí es importante que yo de alguna manera regule esas consecuencias que trae consigo esa emoción. Entonces, en ese orden de ideas, y cuando yo logro, ¿cierto?, identificar mis características frente a un conflicto, como los compañeros que nos estaban escribiendo en el chat, que no escuché comprensivamente, que no me comuniqué de manera asertiva, ¿cierto? Entonces, de ahí yo puedo partir para darle manejo a ese conflicto, pero también para lograr pensar claramente en cómo debo afrontarlo y cuáles son las herramientas que debo utilizar. Vuelvo y les dije, y bueno, y por eso también les estaba diciendo, si alguno no se ha dejado llevar por la emoción en un conflicto, que alce la mano y nos cuente cómo hizo, ¿listo? Porque a todos nos ha pasado alguna vez. Entonces, bueno, ¿qué pasa aquí? Pues les venía diciendo que los conflictos se pueden dar en cualquier entorno, que a nosotros se nos presentan más en el entorno familiar y laboral probablemente, o con los amigos, puede ser también. Entonces, dependiendo del entorno, yo puedo tener diferentes tipos de conflictos. Ahora,
Ojo, y acá lo están viendo en la diapositiva. Hay conflictos que son reales, así como el que vimos ahorita en el video, ¿cierto? Es un conflicto real porque querían pasar el puente y ahí se dio una interrelación entre los animales que querían pasar el puente. Pero resulta que a veces también hay conflictos imaginarios. ¿Cuáles serán esos? ¿Qué piensan ustedes? Lo que nuestra propia mente como que ve, o sea, lo hace pasar como versión real, o sea, para explicarme mejor, ¿sí? A veces vivimos como una emoción, una situación, como dices, que la llevamos no solamente como en eso, no me sé explicar, ¿verdad? Perdón. Bueno, pues la vez pasada yo vi un video porque pues, me gusta mucho ver así en YouTube, escuchar como entrevistas o diálogos acerca de la depresión, de las emociones, sí, problemas emocionales, entre pocas palabras, para que me entiendas. Entonces ellos decían de que a veces nosotros mismos entramos en conflicto cuando nos vemos como en un callejón sin salida, ¿sí? A veces lo tomamos como muy personal y nuestra mente lo piensa más allá y ahí nos salimos y pensamos y seguimos ahí. Ok, gracias, Paula. Bueno, voy a leer por acá lo que nos escriben también en el chat. Dice acá, los que nos imaginamos, nos escriben que si los celos sería una pregunta. Ya vamos entonces a responder esa pregunta. Por acá dicen, solo vemos desde nuestro punto de vista, no somos empáticos, o pueden ser aquellos que se crean a partir de las suposiciones. Betsy, tienes alzada la mano. Adelante. Sí, profe. Imaginarios, por decir algo, muchas veces nosotros suponemos, de pronto uno le dice al esposo X cosa y de pronto no le responde. Entonces uno de mujer tiende mucho a, ¿y por qué está bravo? ¿Y ahora qué le dice? Y uno como, y él le dice, no, pues no estoy bravo, es que no tengo ganas de hablar o estoy concentrado en el partido. Y ya de ahí a veces uno como que de una vez a uno a veces se le sube como su mal genio, entonces ya ese conflicto pensando que la otra persona no le quiere responder o que la otra persona está brava con uno o eso es, creo que es lo imaginario. Efectivamente. La base de los conflictos imaginarios son las suposiciones. Por acá nos escriben algo importante, dice efectos de la ansiedad, pueden ser aquellos que se crean a perder las suposiciones, tal cual. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que los conflictos imaginarios en últimas no son un conflicto, sino es una situación que yo malinterpreté o que interpreté de manera inadecuada o que supuse que estaba pasando, pero en realidad no existe. A veces también, y entonces de ahí se deriva, por ejemplo, acá encontramos que dicen conflictos individuales. Y ya leyendo un poco lo que escribe Ligia en el chat, que Ligia escribe, creo que cuando uno tiene muchos conflictos internos. Los conflictos internos son los que tenemos con nosotros mismos, ¿cierto? Los propios, los individuales. María, tenías alzada la manito, qué pena. María Castro, tienes alzada la manito, ¿puedes hablar? Bueno, creo que María ya no quiere hablar. Bueno, listo. Entonces, ¿qué pasa con esos conflictos internos? Pues son conflictos individuales y tienen que ver más, normalmente esos conflictos individuales tienen que ver con la toma de decisiones que a veces debemos tener, ¿cierto? Que debemos tener nosotros mismos, cosas que debemos sobrepensar incluso, y que nos generan conflicto porque a veces tengo varias opciones y no sé cuál escoger. Entonces, eso se vuelve un conflicto individual. Soy yo la única que estoy ahí, soy el único actor dentro de ese conflicto y tengo que tomar una decisión y no soy capaz de tomarla y por eso se me convierte en un conflicto. Bueno, María por acá nos escribe comunicación tóxica, no puedo activar el micrófono. Ya pude. ¿Ya? Ah, adelante, María.
yo trabajo en una empresa y estoy en el área de capacitación. Ajá. Entonces, hablar del manejo de conflictos es un tema muy álgido. En estos días precisamente estamos como tratando de hablar de esos temas y para entrar en sí en contexto estuve mirando como capacitaciones sobre la comunicación tóxica y es una gran proveedora de conflictos, ¿sí? No solo a nivel personal, porque obviamente yo soy tóxico conmigo mismo cuando digo cosas como qué tonto soy o no puedo hacer tal cosa o bueno, ¿sí? Pero eso hace que yo refleje mi toxicidad en los demás, ¿no? Y eso hace que se generen conflictos, ¿sí? Y en el ambiente laboral es muy difícil manejarlo porque digamos que en el ambiente familiar, todas las personas con las que convives les tienes un cariño especial, los aprecias, hay amor, todo, pero muchas veces las personas con las que trabajas es más difícil porque dicen como no, pero yo por qué me lo tengo que aguantar o cosas por el estilo. Ujú. Has tocado un tema súper importante. Les decía entonces que ahí están, y María acaba de tocar dos punticos súper importantes acá en el manejo de conflictos. Ya dijimos cuáles eran los imaginarios, los reales, los individuales, la familia. Normalmente los conflictos en familia se derivan o de lo económico o de la convivencia, ¿cierto? Entonces por ahí la compañera que ahorita habló nos habla que yo le hablo a mi marido y que no me responde, que no me escuche, que bueno. Normalmente esos son conflictos de convivencia. Normalmente también pueden traducirse en económicos, pero resulta que los que más nos afectan sin nosotros siquiera pensarlos, y para aquellos que están acá y trabajan, en el caso de María, son los laborales. Los conflictos laborales efectivamente son más difíciles de abordar, sobre todo por las dinámicas que manejan las organizaciones y dependiendo del ambiente que haya en el lugar de trabajo. Hay dinámicas más fuertes, hay dinámicas más tóxicas, como dijo María, hay otras dinámicas un poco más amigables, más amenas, más empáticas. Pero si ustedes se dan cuenta, todos esos conflictos parten de lo que es cada persona. Y yo por eso ahorita en el video les decía, venga, haga una reflexión. ¿Usted cómo reacciona ante los conflictos? Porque es que para que mi compañero diga, yo no tengo por qué aguantármelo, ahí qué pasó. O sea, el análisis empieza en revisar el contexto de lo que está sucediendo. Lo mismo en el ámbito familiar, lo mismo con los amigos, o lo mismo incluso con los compañeros de universidad, porque ahí también se generan conflictos, por ejemplo, en los trabajos grupales. ¿Qué pasa? Todo nace de lo que nosotros somos como seres humanos y cómo vivimos las emociones que nos llegan a diario por las diferentes situaciones que tenemos, ¿cierto? Si a mí me gritan y mi primera reacción es también gritar, efectivamente, el conflicto se va a agrandar más, ¿cierto? Y normalmente la primera reacción, y por eso yo les decía, alce la mano el que nunca ha vivido la emoción al 100 cuando está en un conflicto. Normalmente lo primero que nosotros hacemos es reaccionar de manera defensiva en un conflicto. ¿Por qué? Porque es lo mío. Y eso es de todo ser humano. Sí, entonces yo defiendo lo mío, defiendo mi punto de vista, pero perdemos del panorama la empatía, perdemos del panorama el análisis de la situación y perdemos del panorama sobre todo entender que el otro también es un ser humano y que así como a mí me dolió que me gritaran, pues cuando yo le grite a él o le pegue a él también, pues a él también le va a doler. Y de eso se trata la empatía. Y entonces, el manejo de los conflictos se vuelve complejo, es desde cómo yo lo asumo. Y para eso, entonces vamos a ver el siguiente videito. Para ya entrar en lo que queremos ver de cómo manejarlos, cómo abordarlos y sobre todo, cómo nos autocontrolamos.
Bueno. ¿Qué diferencia hubo entre la señora y el joven afrontando la situación por la cual estaban pasando? Lady tiene alzada la manito. Buenas tardes, sí señora. Pues yo veo que
ella, digamos, de la misma frustración de cuando estaba sacando el dulce de la máquina, se le olvidó que ella lo había guardado y pensó que lo había sacado pues, de la maleta de ella y lo tenía encima de la silla. Y, y después cuando ella se calmó, ya subió al bus y ya em, estuvo bien y dio el boleto, ya se dio cuenta que ella nunca sacó el dulce de la maleta y se dio cuenta que el muchacho, así ella le hubiera quitado las galletas, él supo manejar la situación y compartió fue con ella, fue con la señora y no, no se enojó en sí. Ok, por acá nos dicen no tomarse las cosas personales, la paciencia del muchacho, nos dicen actuar sin pensar en las consecuencias. Acá hay varias cosas importantes, ya ustedes las han mencionado. Por un lado está la emoción con la que venía la señora, como decía Lady, ¿cierto? Ella ya venía molesta y venía con la molestia ahí, presente. ¿Qué es lo que nos pasa normalmente a veces, cierto? Nos pasó algo y permanecemos mucho tiempo como con la rabia, como con el fastidio, nos quejamos todo el día. Y luego viene otra persona y yo voy generando otro tipo de situaciones. Pero ahorita que el muchacho estaba, y bueno, acá lo escribieron, la predisposición, sí, estoy en la predisposición, exactamente. Y viene el muchacho con su tranquilidad, él estaba alegre, ¿cierto? Estaba tranquilo y pues aunque eran sus galletas, él no le dio problema. Entonces, desde ahí, por eso les decía ahorita cuando hablábamos de los tipos de conflictos en los diferentes contextos, yo soy quien decido qué hacer con la situación que se me está presentando. Ojo, esa es la primera herramienta para el manejo de los conflictos. Cada uno de nosotros se puede responsabilizar de lo que siente y de lo que piensa y de cómo actúa. Debemos hacerlo. Es nuestro, porque es lo único que nosotros podemos controlar. Yo no puedo controlar la reacción de la otra persona. Yo no puedo controlar que la señora me grite, como le pasó al muchacho, ¿cierto? La señora le quitó el audífono y le empezó a regañarlo y él se quedó así como, ¿por qué? Yo no puedo controlar a la señora, pero sí me puedo controlar yo. Y probablemente lo hubiera podido también pararse, gritarla, de pronto hasta empujarla, raparle las galletas y decirle, ¿por qué? Si son mis galletas, ¿usted qué le pasa? Pero él decidió hacerlo de otra manera. Entonces, la primera herramienta del manejo de conflictos es que soy yo quien puede controlarse o controlarse a sí mismo o controlar a sí mismo sus emociones y sus pensamientos. Y de ahí partimos ¿para qué? De ahí partimos para esto. Y quiero que guarden esta diapositiva o que la apunten, tómenle una foto, hagan el pantallazo. Lo más importante en el manejo de conflictos es lo que se llama la negociación, que aunque suena mucho a mercado y suena mucho a compra y venta, pues se trata de eso, de negociar. ¿Por qué? Porque lo primero que yo debo hacer es entender por qué se está dando el conflicto. ¿Cuál es el porqué del conflicto? Si ustedes se dan cuenta, la señora en esa emocionalidad que tenía, ella no estaba entendiendo qué era lo que estaba pasando, porque ella no se fijó que ahí estaban las galletas que no eran de ella, sino que eran las del muchacho, ¿cierto? Entonces, el primer paso para poder manejar realmente el conflicto es entenderlo. ¿Cuál es la razón principal? Esta situación, ¿por qué se está dando? Que es lo mismo del primer video que vimos. ¿Por qué se peleaban? ¿Cierto? Que ambos queríamos pasar. ¿Y qué hacemos entonces para poder pasar? Debo entender qué está sucediendo en ese conflicto. Y entender el conflicto es analizar la situación, pero también analizar a la otra persona. Venga, me gritó. ¿Por qué me gritó? La señora, por ejemplo. Ya le había pasado algo antes. El muchacho no lo sabe. Y ella tampoco lo expresó.
Yo debo entender. Y fíjense que acá dicen algo que ustedes estaban escribiendo ahorita en el chat. Comunicación con la oposición, o sea, con el que estoy teniendo el conflicto. Tengo que comunicarle y expresarle mi punto de vista. Mi punto de vista de lo que está sucediendo. Lo que yo pueda estar sintiendo sobre lo que está sucediendo. Porque a veces en los conflictos es como, venga, me siento mal, pero yo mejor no digo que me siento mal, lo hacemos por orgullo, lo hacemos porque no queremos, lo hacemos simplemente por no mostrarnos débiles incluso a veces, y entonces mejor opto por quedarme callada. Hay que comunicarse, y hay que comunicarse de manera asertiva, y comunicarse de manera asertiva es poder decir, oye, ¿por qué estás cogiendo mis galletas? ¿Cierto? Oye, no me gusta que toques mis galletas. Esas son mis galletas. ¿Por qué te las estás comiendo? Y si el otro le hubiera dicho, si ella hubiera expresado eso, y el otro le hubiera dicho, venga, pero es que son mías, yo puse el paquetico ahí, usted llegó y las abrió, yo se las estoy compartiendo. Ahí ya no hubiera habido conflicto, por ejemplo. Ahora, debe hacerse, si yo analizo, si yo me comunico, pues de ahí deben nacer dar posibles soluciones. Deben hacer que cada uno piense en cómo llevar a cabo una solución. Ay, venga, es que estoy peleando con mi hermano porque yo no quiero lavar los platos, pero mi hermano tampoco quiere lavar los platos. Venga, ¿qué hacemos? Ah, no, pues venga, hagamos un trato, ¿cierto? Y ojo, cuando hablo de tratos estoy hablando de negociar, pero también estoy hablando de tener de alguna manera esos puntos que nos ayuden a suavizar las situaciones. O por ejemplo, con los compañeros de trabajo, venga, hay que entregar el informe. Ah, no, pero yo no quiero hacer eso, hágalo usted solo. Venga, sí, pero compañero, recuerde que es que el informe lo tenemos que hacer los dos. Mire, usted haga esta parte y yo hago la otra, ¿cierto? Vamos a llegar a un punto de equilibrio o a un punto de encuentro. Debemos dar soluciones. O venga, esta vez usted lave los platos y la siguiente la lavo yo, mañana lo lavo yo. O usted esta vez haga el informe y el próximo mes lo hago yo. Usted uno y yo el otro. Para poder elegir la mejor solución. Pero ambos actores dentro de un conflicto deben dar soluciones. Porque tampoco se da que uno solo aporte a la solución. Claro, si el otro está de pronto muy abordado por la emoción, pues quien está más controlado, quien está más aterrizado es quien debe llevar al otro a que se calme para poder dar esas posibles soluciones. Si definitivamente el conflicto es muy duro, muy complejo, muy así como el osito y el reno que veíamos en el primer video, pues yo puedo pedir ayuda y usar una tercera persona como un mediador para que nos ayude en el análisis de la situación y que nos ayude también a encontrar las alternativas posibles o las mejores soluciones a ese conflicto que estamos teniendo. ¿Quién puede ser ese tercero? Ese tercero puede ser un psicólogo, ese tercero puede ser mi amigo, ese tercero puede ser mi papá, ese tercero puede ser el jefe, ese tercero puede ser un abogado, dependiendo del contexto de ese conflicto en el que nos encontremos, pues el mediador puede estar también inmerso en cualquiera de estos papeles que acabé de mencionar. A veces pensamos que hacer que un tercero nos ayude en la solución del conflicto no es adecuado o es de pronto nos va a hacer ver débiles o que nosotros que no podemos pues con la situación. No. Fíjense que María escribe algo. El mediador debe ser imparcial. Sí debe ser imparcial. Debe ser imparcial. Además también porque lo mejor es que el mediador no esté dentro del contexto en el que se genera el conflicto. Entonces, por eso cuando, por ejemplo, si es un conflicto familiar, ¿cierto? Ya sea con el esposo, con los hijos, con los hermanos, con los primos, con los tíos, con los abuelos, con los papás, pues venga, tráigase un mediador de afuera, que no sea de la familia, ¿sí? Para que analice realmente la situación como debe ser. ¿Para qué?
ese mediador, y fíjense que acá incluso se repite, arriba decíamos lluvia de ideas de posibles soluciones y abajo decimos explorar las alternativas. Pues ese mediador me va a dar posibles soluciones que yo voy a empezar a tratar de hacerlas. Venga, es que en mi casa a mi esposo no le gusta lavarlo, a mí no me gusta lavar los platos y a él no le gusta hacer aseo. Bueno, entonces hagámoslo al contrario, ¿cierto? Usted lava los platos y yo hago el aseo, por ejemplo. Y explorémoslo a ver si nos funciona. Hagámoslo así por una semana y si a la semana vemos que tampoco nos gusta, pues entonces venga, paguémosle a alguien para que haga el aseo y lave los platos. Y lo pagamos entre ambos, la mejor alternativa. Cada quien, ¿cierto? Se va acomodando en las alternativas. Entonces, explorar las alternativas es ponerlas en práctica y mirar cómo se comportan en el tiempo, en un cierto periodo de tiempo. Mire que acá dice, manejando situaciones estresantes y tácticas de presión. Consejo, por favor, un consejo súper importante porque eso lo dijimos desde el principio. Yo tengo el control de mí, sobre mí misma. Yo no puedo tener el control sobre los demás, ni en mi familia, ni en mi trabajo. Y ya María mencionaba entonces que el manejo de los conflictos en el trabajo son un poco más complejos porque como efectivamente no hay no tanto amor, sino como esa afectividad de por medio, pues tenemos menos empatía y menos consideración con la persona que tenemos al lado, ¿cierto? Entonces, lo primero es que nosotros debemos lograr entender cuáles son esas emociones que nos abordan en esas diferentes situaciones. Que mi jefe me gritó y me dijo que no le servían los informes que yo le entrego, que yo siempre hacía todo mal. Ok, ¿qué es lo primero que yo siento? Me siento triste, me siento frustrado, o puedo también sentir rabia porque a mi jefe nada le gusta y siempre me dice lo mismo. O simplemente entonces también puedo mantener la calma, escucharlo y de pronto imaginarme, por ejemplo, yo hago algo. Yo a veces en esos temas de laborales, cuando hay ese tipo de cosas, o cuando la gente se queja, o veo que otros están peleando y me llaman, entonces yo los escucho a todos, y bueno, yo me pongo a pensar y digo, algo le pasó antes de llegar acá, ¿sí? Por ejemplo, normalmente cuando la gente llega, como la señora del video, gritando, peleando, quitando, haciendo o más bien expresando de manera agresiva lo que le está sucediendo, yo digo, algo le pasó. No sé, entonces uno dice, bueno, ¿qué le pudo haber pasado? No, que como la señora, la máquina no le servía y le tocó agarrarla a golpes. De pronto iba por la calle y la robaron, qué sé yo. O alguien más la gritó a ella antes de llegar y entonces ella llegó y gritó a los demás para poder expresar eso que no pudo hacer con la otra persona. Entonces, desde ahí, nosotros debemos analizar qué le pudo pasar a esa persona. Yo no puedo controlar el grito del que me está gritando, pero sí puedo controlar el que yo vaya a dar. Y ojo, hoy hace como unas 3, 4 horas me pasaron un video súper chévere, que me pareció súper chévere, y era un ejercicio que hacía una mamá con su hija. Y entonces la mamá cogía una hoja, yo voy a buscar por acá una hoja, espérenme, que tengo una hoja. La mamá cogía una hoja, póngale cuidado, cogía una hoja, ¿no? De papel y él le escribía en la hoja de papel a la hija unas palabras. Y entonces escribía, le decía, por ejemplo, lee las palabras malas que hay en la hoja, ¿cierto? Ya les voy a mostrar. Por ejemplo, estas, ¿no? Entonces, feo, no sirves, y acá abajo dice eres lindo. Entonces, la mamá le decía, por favor, lee las palabras feas que están en la hoja. Entonces, la niña empezaba, feo. No sirve. Y entonces, cuando ella las leía, abría la hoja, trataba de arreglarla y le decía, ahora lee las palabras bonitas.
Ah, está lindo. Y le decía, ¿podemos arreglar la hoja después de eso que dijimos antes? Y la niña decía no y se quedaba pensando. Lo mismo nos pasa a nosotros. Cuando yo expreso de manera inadecuada lo que estoy sintiendo, lo que estoy diciendo, estoy hiriendo a la otra persona sin saber lo que la otra persona pueda estar pasando. Y sobre todo puedo dar cosas que ya están, ¿cierto? Por las que ya esa persona está pasando. Entonces, ojo, vuelvo y les digo, yo soy quien tengo control de lo que digo, de cómo me siento y de cómo reacciono frente a lo que hacen los demás. A mí me pueden gritar, a mí me pueden decir cosas feas, pero yo tengo que analizar qué está sucediendo. Y fíjense que el primer paso en estos 7 pasos para negociar en un conflicto tienen que ver con el entendimiento de lo que está sucediendo. ¿Qué está sucediendo en realidad? Y entonces acá también, y acá, segundo paso importante, la comunicación, yo debo preguntarle al otro, venga, ¿usted por qué hizo eso? ¿Sí? Ah, no, que mi jefe me está gritando, me está diciendo que el informe no le sirve. Venga, jefe, ¿qué es lo que no le sirve? ¿Cómo lo necesita? Hace poco le decía yo a un compañero, pregúntele a la jefe cómo lo necesita. No, no le pregunte, ya usted le preguntó qué quiere. Ahora pregúntele ella cómo lo necesita. Porque usted, si le dijeron cómo lo quiere y usted asumió que así era lo que lo quería, dígale, venga, explíqueme realmente cómo lo necesita. En tablas, con dibujos, con gráficas, solo números. Pregúntele específicamente cómo lo necesita. Porque de esa manera, entonces ya usted se va a poder empezar a entender con la otra persona. ¿Cierto? Por ahí con el ejemplo que nos decía la compañera, no, que es que yo le hablé a mi marido no me responde y todo automáticamente yo dije, ah, no, es que ya se puso bravo. Venga, esposito, amorcito, como le digan. ¿Te pasa algo? ¿Estás molesto? Hay que preguntar antes de poder nosotros también reaccionar. Entonces, un punto súper importante en este tema del manejo de los conflictos es yo cómo cuido o cómo me cuido a mí mismo frente a lo que está sucediendo. ¿En términos de qué? De si me dejo abordar por la emoción, de si logro de alguna manera interpretar lo que está sucediendo, pero lo más importante, buscar una solución. Porque si yo me quedo en la emoción, si me quedo en la reacción y no busco una solución, pues voy a seguirle dando vueltas a la misma situación durante mucho tiempo. Y por eso ahí en esa diapositiva nos hablan del mediador. Porque cuando yo ya sé y soy consciente de que yo no voy a tener la solución, pues debo buscar a otra persona que me diga cómo poder abordar la situación y qué alternativas tengo o cómo puedo solucionarlas. ¿Listo? Bueno, preguntas. Preguntas porque se nos va acabando el tiempo, Dios mío. María nos dice que quiere encontrar la grabación. Claro, María. Vamos a compartirlas, si quieren, a los correos de quienes nos están acompañando hoy. Y también, como les decía, en el canal de YouTube de Bienestar se están subiendo las diferentes experiencias. Preguntas, dudas, inquietudes, opiniones, aportes. Bueno, profe, pues de verdad que como aporte, pues como que para mí pues esta conferencia, como que de verdad que se lo hace reflexionar a uno con respecto a las malas actitudes que uno en algún momento ha tenido en un conflicto, pues puede ser con sus familiares o con personas del trabajo, con personas aún que uno
no conoce, pero sí, es muy cierto. A veces uno se deja como llevar de la actitud o de la emoción del otro. Y pues no debe ser así. Pues por eso como que el manejar las emociones es más como de estar en el consciente que en el subconsciente. Eh, yo creo que en algún momento de mi vida yo leía que muchas de las cosas que hacemos las hacemos inconscientemente, porque nos volvemos mecánicos con las cosas que hacemos. Y uno tiene que estar siempre como, o sea, estoy consciente de lo que estoy haciendo, porque cuando uno está consciente de lo que uno está haciendo realmente, no se deja como llevar por el otro, no se deja como influenciar, porque tuve un caso de una conocida que la hija desafortunadamente en una pelea se dejó influenciar de una mala compañía con la que iba y pues en este momento está en la cárcel, pagando una condena como de 20 años por homicidio. Entonces uno dice, wow, o sea, y ella ya después de que, de que pasó, como que ella estaba con cabeza fría. Ella, cuando ella reaccionó y le dijeron pues que había matado a la muchacha, como que ella dijo, ¿a qué horas? O sea, ella dice, no, pero ¿a qué horas? No, yo no lo hice. O sea, ella dice que tiene como una laguna mental y yo decía, wow, ¿por qué? Porque ella estaba era en su subconsciente, o sea, no estaba consciente de lo que estaba haciendo, como que se dejó nublar su mente por la rabia, por la ira, por, bueno, las emociones que ella haya tenido en ese momento. De verdad que sí, o sea, parte de la inteligencia emocional es esto, es saber de que nosotros como seres humanos tenemos que saber controlar lo que pensamos, aún lo que sentimos. Muchas veces, con el ejemplo que yo le decía, profe, uno deduce cosas, uno deduce, o sea, nosotros creemos tener telepatía o meternos allá en la mente del otro para saber qué piensa, o no sé, o muchas cosas en su cabeza, pero no, o sea, nosotros somos seres humanos, no somos espíritus. Todavía de pronto, a veces, a mí me pasa muy a menudo que yo muchas veces me quedo callada porque estoy pensando en mis cosas, en cómo lo voy a hacer. Y mi pareja me dice, ¿en quién estás pensando? Y yo no estoy pensando en nadie, o sea, estoy pensando qué voy a hacer, que lo de la universidad, que lo de la casa, que los chicos, muchas cosas y como que yo le digo, no deduzca cosas, pregúnteme. Hace poco yo soy auxiliar de enfermería ya hace 24 años me dio por meterme en la subred. Yo entro a segundo semestre de psicología, ahorita solo tengo 2 intersemestrales. Y dije, bueno, ahorita como tengo solo 2 materias intersemestrales, pues voy a ocupar un poco más mi tiempo. Me metí a la subred, pero no, el trabajo complicado, cada vez que llegaba uno a una retroalimentación de la tarea que era caracterizar las familias, ir casa a casa, tocar el rechazo de la gente porque la gente no lo quiere atender a uno, y llegaba uno a las precríticas con las jefes, y no, es que esto no se hace así, y yo nueva, y yo, pero jefe, o sea, es que yo leí y esto decía y usted me dice otra cosa. Cada 8 días era algo diferente, hasta que un día dije no más, o sea, no. Y yo renuncié ahorita el viernes. Yo le dije, no, jefe, ¿sabe qué? Yo la verdad es, este trabajo me está quitando tiempo de mi universidad y la verdad, pues creo que eso es más importante en ese momento para mí. No me puse ni a tener conflicto con ella, ni a decirle, no, es que usted, no, yo decidí, tomé la decisión con cabeza fría, dije, no, o sea, cada 8 días algo diferente, eso es un estrés laboral total. Y cuando uno no toma las acciones pertinentes ante el estrés laboral, pues eso le va a afectar todo su entorno, totalmente, todo su entorno. Entonces, de verdad que sí, profe, pues muchas gracias, porque de verdad que a través de este espacio de bienestar, uno o yo personalmente he aprendido muchísimo, muchísimo. Y como me decía ayer una de las profes, cuando uno estudia psicología, es
para uno estar sano primero para poder ir a ayudar a otras personas. Entonces, de verdad que sí, muchas, muchas gracias por estar como tan pendiente de nosotros, de que los estudiantes tengamos como esa salud mental que creo que es súper, súper importante, igual que la salud física. Entonces, profe, muchas gracias pues como por todas esas experiencias que también nos cuentan, como todos esos, todas esas enseñanzas que nos ayudan a ser mejores seres humanos cada día. Muchas bendiciones, profe. Gracias, Betsy. Muchas gracias primero por tu experiencia y contárnosla, y pues también por esas palabras tan bonitas. Quiero responder una pregunta que hace Gina porque me parece importante, ¿sí? Gina coloca que en caso de que las personas no quieran escuchar ni que haya un mediador, ¿qué hacer en esos casos, cierto? Y sobre todo si hay personas tercas y bruscas. Miren, y nuestra compañera lo acaba de decir, Betsy lo acaba de mencionar, y ella lo dijo claramente, la salud mental es muy importante. La salud mental es importante para nuestro bienestar físico, ¿cierto? Es muy importante para nuestro entorno. Y entonces en ese orden de ideas, Gina, cuando no haya qué hacer o no tengamos una posible solución o la otra persona no quiera llegar a ese punto de encuentro donde entienda que yo puedo negociar con el otro, entienda que yo tengo que también ceder un poquito para que el otro pueda pasar. Si ustedes recuerdan el primer video que vimos, en los dos animalitos chiquiticos que fue el conejito ahí era como un zorrillo, el zorrillo se agachó para que el conejito le pasara por encima. Él cedió, hizo algo que el otro no iba a hacer. Bueno, él se agachó y el otro saltó. Llegaron a un punto de encuentro. Cuando eso no existe, definitivamente eso deja de ser un conflicto y pasa a que yo tome una decisión individual, y es que ahí no debo estar. No debo estar porque si tú me dices que esa persona es brusca, que esa persona es violenta, y fíjense lo que nos contaba Betsy, aquella persona que pues cometió el crimen, ¿cierto? Y ni siquiera se acuerda en qué momento fue. Pues venga, yo ahí no debo estar. Yo debo saber que si yo veo que he agotado todas las alternativas que yo he analizado, que vino el mediador y me dijo, haga esto, pruebe con esto, hagan tal cosa, y no se dio, y la situación no cambia, yo debo salirme de esa situación, debo irme, no puedo estar más allí. Lo mismo que le pasó a Betsy, ¿cierto? Yo ya vi que el estrés, que mi jefe me regaña, que esto no va, que yo pregunto, pero entonces no me dan soluciones a lo que me están diciendo que tengo que hacer, pero que no puedo. Hay que huir. Hay que huir. ¿Y hay que huir por qué? Porque sobre todo está mi integridad como persona y mi salud mental. Y porque no nos hace bien estar con alguien que sea grosero, que sea terco, que sea violento, y que no ponga de su parte para que las cosas mejoren. Ahí yo no debo estar, yo debo irme. Ahora, vuelvo y les digo, yo decido cómo sentirme y cómo actuar frente a lo que está sucediendo a mi alrededor. Hay situaciones que son manejables. Que es que mi jefe es regañón, que mi jefe es cansón, que es exigente. Bueno, yo lo puedo manejar, ¿cierto? No, que es que grita mucho. Pues yo tengo que entonces pensar en si yo logro contenerme frente a esos gritos o si definitivamente mejor me voy porque a mí eso me altera. ¿Cierto? Busco otro trabajo donde de pronto no me griten porque es que los gritos a mí me alteran. Debo pensar también entonces en que cuando yo hago ese análisis del contexto, realmente si yo me voy a permitirme poderlo manejar, porque es que también es eso. Yo les decía, nos llenamos de la emocionalidad y claro, yo puedo sentir la emoción, pero ojo, otra herramienta, respirar. Yo creo que eso lo hemos escuchado infinidad de veces, pero también sé que nunca lo ponemos en práctica. La respiración disminuye el dolor. La respiración disminuye la tensión muscular. La respiración permite pensar más claramente porque llega más oxígeno al cerebro. Ojo,
Estoy frente a una situación estresante, frente a una situación de agresividad, frente a una situación compleja. Lo primero que debo hacer es respirar para poder pensar. Antes de que salga una palabra de mi boca. Siempre. ¿Listo? Paula. Paula tiene alzada la manita. Mira, pues yo tengo una pregunta, ¿sí? Acerca de lo que tú dices, de que pues cuando alguien ya vemos de que ya estamos como en un límite, ya tomamos una decisión, ¿sí? Pero digamos que cuando la situación no sea laboral, sino familiar, que sea un Paula, te integrante dejé de de como que no escuchar. ese estrés. Ok, te escuché solo la primera parte y la última, pero creo que te entendí. Cuando la situación es familiar, yo les voy a contar algo muy personal. Voy a hacer con infidencia. Yo tengo una situación personal de un conflicto, digo yo que es un conflicto sin fin, ¿cierto? Porque de alguna manera esa persona, primero, cuando es de la familia, y yo sé hacia dónde va tu pregunta, pues uno no puede decir me voy y nunca más vuelvo, entre comillas, porque sí lo podemos hacer. Sin embargo, yo debo analizar ese conflicto, qué tan grande es o qué tanto me puede afectar. Ojo, si mi papá o mi mamá son maltratadores y yo me puedo ir de mi casa y valerme por mí misma, hay que hacerlo. Si tengo un hermano, un primo, un tío que me golpea, yo debo huir de ahí. Y debo hacer todo el proceso que a veces para las familias, porque es que también hay una cosa, cuando hablamos de familia, a veces creemos que la familia tiene derecho a todo con uno, y eso no es cierto. Así sea mi mamá, así sea mi papá, así sea mi hermano, mi tío, mi primo, mi abuelo, siempre entre todos se debe manejar un límite del respeto y un límite también yo mismo debo poner mis propios límites. ¿Qué sí puedo permitir y qué no puedo permitir en las relaciones? Llámese papá, mamá, esposo, novia, novio, hermano, hermana, primo, tío, abuelo, abuela. Yo debo poner límites. Y si esa persona sobrepasa mis límites, pues entonces yo tengo que tomar decisiones. Claro, decisiones basadas en qué, en el contexto. Por eso les decía, tengo mamá, papá maltratador y pues venga, ya no hay nada que hacer ahí. Él no va a cambiar y nos sigue pegando todos los días. Me voy de la casa. Ah, pero no tengo para dónde irme. Analicemos entonces qué hacer. Me consigo un trabajo, le pido a una amiga o a otro familiar que me albergue. O sea, hay que mirar por todas las alternativas posibles. ¿Cómo logro yo estar mejor de acuerdo a la situación en la que estoy? Entonces, Paula, lo primero es, con la familia sí hay que poner límites. La familia no se le tiene permitido todo y por eso les decía que les contaba una infidencia. En mi caso, por ejemplo, yo tengo unos límites súper establecidos y es claro, yo no dejo de verla, no dejo de visitarlos, no dejo de conversar con ellos, sin embargo el límite está puesto. O sea, en el momento en el que esa persona empieza a decirme cosas desagradables, empiece a opinar sobre opiniones que no le he pedido, automáticamente yo me retiro. Que gracias a Dios pues no estamos en la misma casa, ¿no? Pero uno se retira. Entonces hay que poner unos límites claros, primero que todo, cuando son familia. Y cuando definitivamente la situación se vuelve peligrosa, pues yo debo buscar las diferentes alternativas que pueden estar a mi mano para tener una mejor solución, pero sobre todo para lograr estar bien, física y emocionalmente. Porque vuelvo y les repito, claro que la familia, que es mi mamá, que es mi papá, y bueno, María lo decía cuando nos hablaba de los temas del conflicto, decía, bueno, es que en la familia hay amor, sí, pero no siempre. No siempre en la familia hay amor, no siempre en la familia nos tratan bien. Y entonces nosotros debemos aprender a poner límites. Pero ojo, yo les insisto y hasta ya ahorita que nos despidamos, les voy a insistir.
Nosotros solo podemos decidir lo que hacemos nosotros mismos. Y así busquemos a veces ayuda, ese mediador que yo les decía, bueno, si no podemos, entre los que estamos acá, busquemos a alguien que nos ayude, pero si ya no se pudo, pues hay que buscar retirarse del conflicto, hacerse a un lado, buscar otro entorno, otro momento y otro lugar, lejos de esa persona que me está causando daño. Y lo más importante es reflexionar también que así como a mí no me gusta que esa persona me esté agrediendo, ¿cierto? O me esté insultando, me esté gritando o me esté pegando, entonces nosotros debemos reflexionar para poder también evitar hacer eso con las personas que nos están acompañando o que nos rodean. Y de ahí entonces la importancia también de cuidar mucho nosotros cómo nos manejamos con los niños, con nuestros hijos o con los menores en las casas. ¿Listo? Sí, señora, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en esta tarde. Gracias por haber estado atentos a la experiencia. Les recordamos entonces que desde el sistema de bienestar estamos, como decía Betsy, para acompañarlos, para también escucharlos, ¿cierto? Y para lograr aportarles un poquito ese crecimiento personal de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias y que tengan buena tarde. Muchas gracias. Buena tarde, profe. Muchas gracias.